Si te gusta el arte y deseas difundirlo, haz un video horizontal del artista cultural. Debes enviarnos tus datos y los del artista a estos contactos. Se transmitirá los sábados en nuestro programa Cultura con Altura. Esperamos tus videos. Un producto más del Grupo Constructor Social. Asociación de Artistas Populares e Independientes e Itinerantes del Ecuador y el Mundo. Después de vivir en el ruido insaciable de nuestras calles llenas de risa y algarabía, hoy nos quedamos en casa por ti, por mí, por todos. Aunque nuestros espíritus están tristes y nuestro entusiasmo ha bajado gravemente y la preocupación se convierte en desesperanza de cuándo volveremos a trabajar, ya que nuestro sustento diario provenía de cada risa y sonrisa o impresión que del público sacábamos. Hoy nos quedamos en casa sin un centavo en los bolsillos, sin ahorros, ya que nuestro salario era diario y alcanzaba para vivir no como ricos y ostentados, pero sí con dignidad y en familia, con el amor y esa solidaridad a que nos caracteriza. Hoy apelamos a tu lado noble, pues nuestra arte es lo que nos garantizaba un plato de comida para nuestras familias, pero no nos rendimos, saldremos de esta crisis como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo lograremos juntos en equipo como uno solo. Somos Ecuador, Asociación de Artistas Populares e Independientes e Itinerantes del Ecuador y el Mundo. Buenas noches, bienvenido a Políticamente Incorrecto, un programa más del Grupo Constructor Social. El día de hoy estamos con el señor Marco Moreno y el señor Miguel Mera, psicólogos y sociólogos, y vamos a tocar el tema de lo que es la violencia intrafamiliar, tratando de enfocarnos un poco en sus causas, sus motivos y cómo esta pandemia que hemos vivido ya casi año y medio nos ha afectado. Marco, Miguel, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Miguel, ¿sí nos escucha? Buenas noches con todos, un gusto también. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. El tema en particular de hoy, como ya hemos mencionado, para darles un pequeño resumen, Políticamente Incorrecto es un programa que trata de tocar esos temas particulares del día a día, de lo que pasa en el mundo, y que normalmente la gente no quiere que hablemos o no le gusta que hablemos. Hemos tocado temas como violencia en videojuegos, la pandemia, el tema de Afganistán, que son temas sensibles. Queremos tocar el día de hoy lo que es la violencia intrafamiliar, porque es algo que se ha visto mucho y gracias a este tema de la pandemia se ha incrementado enormemente. Casi que todos los días vemos en las noticias algún tema de violencia intrafamiliar, agresión sexual contra menores, contra mujeres. Y queremos hacer énfasis en ese tema, ver cuáles han sido las causas, por qué pasa esto aquí en Ecuador y en la mayoría de Latinoamérica, y cómo podemos evitarlo. El día de hoy están ustedes dos invitados aquí como una nueva modalidad de programa para debatir, para que entre sus áreas, diferentes áreas puedan darnos alguna idea de qué pasa, por qué pasa y cómo evitarlo. La primera pregunta sería, ¿por qué pasa? Tiene la palabra. Quien quiera nos puede dar con su experiencia, ¿por qué pasa, de dónde nace la violencia intrafamiliar? Bueno, frente a esa pregunta yo voy a contestar con el permiso de todos. Existen factores o causas sociales, causas igualmente estructurales sobre la violencia, ¿no?
Eh, Generalmente, estos actos de violencia están dirigidos a dominar, a someter, a agredir, sea de forma física, verbal o psicológica, a las personas dentro del ambiente familiar. De hecho, sobre el entorno familiar, nosotros denominamos violencia intrafamiliar y existen también violencias institucionales, una violencia social, hay una violencia en el entorno social. Generalmente son causas individuales por problemas de relación, motivadas por factores sociales, factores económicos. ¿Sí? Cambian la dinámica familiar, hay presión dentro de la dinámica familiar y la forma de reaccionar es de agresión y violencia, ¿no? Entonces, desde la psicología podemos dar esas causas, esos factores que podrían promover o motivar la violencia. Eso en una primera instancia. ¿Listo? Miguel, en su experiencia, Bueno, dígame, desde el punto de ¿qué vista ha visto usted? sociológico, desde el punto de vista ya un poco, un análisis un poco más al exterior y no al interior de lo que sucede en una vida de pareja o en un núcleo familiar. Todas las relaciones que nosotros tenemos son relaciones de poder. Los seres humanos manejamos relaciones de poder desde que nacemos, desde que somos infantes, desde que somos niños. Manejamos relaciones de poder con nuestros padres, luego con nuestros compañeros en las escuelas, luego en el colegio, en la universidad, en la vida profesional. Donde haya dos individuos, se manejan relaciones de poder. Una relación de poder siempre está determinada por alguien que manda y alguien que obedece. O en este caso, alguien que desobedece. Entonces, esas relaciones de poder generan conflicto. El conflicto siempre va a estar, pero el conflicto debe de ser solucionado de una forma pacífica. ¿Por qué no se soluciona el conflicto de una forma pacífica? Porque siempre una persona quiere imponerse sobre los demás. Entonces, existen algunas formas de las que se pueden imponer. Por lo general, es por la fuerza. Pero cuando no prevalece la fuerza, hay otra forma de imposición. Por ejemplo, hay personas que tienen una mayor cantidad de dinero y por el hecho de que tienen una mayor cantidad de dinero, la acumulación de dinero genera poder. Entonces, las personas que tienen más cantidad de dinero acumulada, se cree que pueden doblegar o someter a las otras personas. Entonces, esto también se da en los núcleos familiares. La sociedad está compuesta por la familia. La familia es el núcleo principal de toda sociedad. Hablemos solo de una familia nuclear o de una familia completa, que está integrada por papá, mamá, hijos. Entonces, la sociedad patriarcal, o no, la sociedad ecuatoriana es patriarcal porque está dirigida por el papá. Aquí el que es el jefe de hogar es el padre. El padre es el que está acostumbrado a mandar a la mujer, a mandar a los hijos y a que le obedezcan. Pero ¿qué sucede cuando la mujer ya ha empezado a independizarse? Por ejemplo, en esta época la mujer ya no se queda en el hogar a atender los quehaceres domésticos. Entonces, como ya tiene una profesión, ya tiene un trabajo, empieza ya a tener su propio salario. Y el momento que empieza a tener su propio salario, intenta también imponerse sobre el núcleo patriarcal. Entonces ahí sucede el conflicto. Este conflicto, hay 4 formas de violencia. Por ejemplo, existe la violencia simbólica, la violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica. La violencia simbólica, nosotros simplemente la vemos por la sociedad, cómo impone
al resto un orden, por decir, un orden constituido. Simplemente las personas que tienen más poder económico o mayor poder político son los que dictan lo que se debe obedecer, las normas que se deben establecer. Es un poder simbólico. La violencia física. Se genera violencia física cuando ya aplicamos la fuerza, sea la fuerza de las armas, sea la fuerza porque somos más corpulentos, sea la fuerza porque tenemos objetos contundentes o armas blancas. Sí, claro. Muchas gracias, Tenemos Miguel. la violencia verbal. Perdón que te interrumpa. Ya. Es que hay o sea, tu conexión a internet tiene un poco de retraso, por eso La no me violencia escuchas. psicológica, en cambio, frases. La violencia psicológica, frases, simplemente frases hirientes, que al parecer no son violencia, pero constituyen violencia. Es el principio. O a veces también hay discriminación hacia el género femenino. Entonces, también es violencia psicológica. Entonces, todos estos tipos de violencia se dan en un país primero machista y luego patriarcal. Pero con la independencia de las mujeres, las mujeres tienen ya, porque tienen una profesión, tienen su empleo y tienen su sueldo, su salario. Entonces, aquí hay algo, que la mujer, al ya tener mayores garantías a su libertad, ellas también pueden imponerse o intentan imponerse en los hogares. Entonces, ahí sucede el conflicto. Por ejemplo, la pandemia. Las dos personas encerradas en un mismo lugar, en una misma vivienda, conviviendo, cuando no vivían juntos antes, entonces generan conflicto. Y en muchos de los casos ese conflicto ha salido de las manos, o sea, no han podido solucionar como unas personas razonables, conversando, dialogando, sino que ese conflicto se ha disparado y algunos han hecho uso de la fuerza. Otras personas han aplicado violencia psicológica. Otras personas violencia verbal, que es lo primero que puedes resaltar. Ya levantan la voz. Claro, muchas La gracias, violencia Miguel. El tema aquí, para ahondar un poco, tocaste muchos puntos simbólica es importantes latente. Eso es lo que yo puedo al aportar por tema de los diferentes tipos de violencia. Aquí, la mayoría de las personas no lo saben, pero efectivamente hay muchos tipos de violencia. Empezamos por la violencia verbal, la violencia física, y podemos llegar hasta al punto particular de que la gente puede llegar a morir. Hubo casos muy populares en la televisión, mucho antes incluso de la pandemia, donde se viralizaron casos de femicidios. El bullying, por ejemplo, el bullying es un tema, es violencia. Obviamente no es intrafamiliar como tal porque se sucede entre extraños, pero normalmente el bullying empieza con agresiones verbales. En el tema de la familia, tal cual como tú mencionas, justo por la pandemia, ¿ok? Personas que no pasaban mucho tiempo viviendo juntas se vieron obligadas a ese tema y las asperezas que se han venido acumulando por los años de convivir llegaron a un punto de catástrofe, por decirlo de alguna forma. Marco, en tu experiencia como sociólogo, tomando en cuenta lo que mencionó el compañero Miguel, ya indicamos cómo, por qué pasa. ¿Okay? ¿Cómo se ha visto afectada la sociedad ecuatoriana, tal cual como dijo Miguel, en una sociedad machista, patriarcal, en el tema del incremento de la violencia intrafamiliar? Casos de violaciones, casos de asesinatos, casos de agresiones. ¿Qué catalíticos ha habido para que eso se incremente a tal modo, más allá del tema de que estamos encerrados y ya no nos soportamos? Muchas gracias, Betulio.
Yo estaba escuchando a Miguel y Miguel nos hablaba de la escalada de la violencia, ¿no? Que a nivel psicológico parte de las agresiones psicológicas, luego vienen las agresiones verbales, las agresiones físicas, las agresiones sexuales y terminan en la violencia, o sea, en la muerte, ¿no? En la muerte violenta que nosotros decimos. Esta escalada de violencia, bueno, los detonantes son, como decía Miguel, dentro de ese ejercicio, más que ejercicio del poder, es un acto abusivo del uso del poder dentro de la relación de la familia. En el contexto y por el impacto de la pandemia, la relación, la interrelación o la convivencia diaria, siempre han surgido conflictos, como decía Miguel. Y las personas no tienen esa capacidad o no tienen la preparación y la formación para resolver estos conflictos. La resolución pacífica de los conflictos o la resolución mediante el acuerdo de estos conflictos al interior de la familia ha hecho que se desencadenen violencia e incluso separaciones, divorcios, post pandemia. No estuvieron acostumbrados o no pudieron convivir este tiempo de la pandemia, como decía Miguel, encerrados todas las 8 horas diarias en el día y luego en la noche y luego convivir, hizo que la gente vaya siempre encontrando roces, encontrando problemas, encontrando conflictos y, y, y estas habilidades que no tienen las personas de resolverlos de forma pacífica o de forma estructurando un acuerdo, etcétera, etcétera, este, provocaron el incremento de violencia. Las estadísticas son altas, ¿no? Post pandemia existe mucha violencia, los índices de abuso sexual han aumentado, las agresiones han aumentado, las denuncias tanto en fiscalía como en las unidades de violencia, son por maltrato, por agresiones, por abuso sexual y violencia sexual. Una de las situaciones igualmente es esa relación parental o esa relación filial que tiene que haber en la familia, igualmente se descompone. El hecho de no conocerse, el hecho de no pensar en el otro, esas capacidades empáticas hace que las personas quieran imponer, como decía Miguel, no quieran imponer, hacen ejercicio o uso abusivo de ese poder, tanto los padres contra los hijos y los hijos entre ellos, ¿no? Tú hablabas Tulio, tú hablabas de la violencia, pero en un ambiente de contexto escolar, es del bullying, igualmente es un ejercicio abusivo del poder frente a personas, niños, niñas que tienen ciertas limitaciones y líderes de los grupitos ahí hacen presión sobre ellos, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que se tiene que hacer a nivel psicológico, ¿no? Para prevenir, Primero la prevención, luego la atención. En la atención, en la atención nosotros hemos tenido varios casos, hemos atendido, y lo primero es la víctima, ¿no? Generalmente la atención está centrada en la víctima, pero la intervención también tiene que extenderse hacia el agresor, un poco para ver los motivos internos a nivel psicológico que provocan la agresión, que provocan la violencia, ¿no? Que provocan esa respuesta en la convivencia de la familia. Y generalmente el agresor, Claro. si Perdón, nosotros Marco. vemos y hacemos una anamnesis psicológica, ellos son también, han sido en la infancia agredidos, violentados, ¿no? Y eso es lo que... ¿Tienes alguna pregunta, Betulio? Sí, disculpa, creo que hay un retraso. Sí, sí, justamente, lo que tú mencionas es correcto, pero lo que yo quiero a ver si podemos llegar al punto es, ¿de dónde nace, más allá Ya, ok. del tema particular? Permítame un momentito. ¿Por qué?
Porque como tal cual como dijo Miguel, vivimos en un país, o sea, la mayoría de los países sudamericanos son países machistas, son países patriarcales, son Así es. países que siempre han sido regidos por el poder del hombre, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Y esto se Así es. remonta a muchísimo tiempo atrás, antes de incluso pandemia y todo el tema. Tú como sociólogo lo puedes ver desde un punto de vista sociológico, valga la redundancia, ¿qué nos hace a nosotros los latinoamericanos de esta forma? ¿Por qué tendemos a recurrir a la violencia hacia las personas más débiles que nosotros cuando estamos en situaciones de estrés, cuando estamos en situaciones económicas precarias, como se ha vivido ahora? ¿Por qué? Bueno, yo podría indicar desde la psicología un poco ver un comportamiento, es decir, hay patrones y hay constructos sociales que se reproducen, y que en el inconsciente de las personas queda. Y cuando, eh, como son patrones, son constructos sociales, hace que esas prácticas se reproduzcan y se repitan en la relación cuando son ya más, cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son adultos. Esos modelos, esos constructos, de esos comportamientos se reproducen. Entonces, las personas que dentro de un ambiente, bueno, que crecen dentro de un ambiente violento, ellos van a reproducir esa forma particular, ese patrón de, de comportamiento y conducta, ¿no? Em, Existen también esos patrones culturales patriarcales que empiezan, por ejemplo, por el aislamiento, es decir, empiezan a aislarle a la esposa, empiezan a aislarle a la mujer, no te lleves con tal persona, no te lleves, y empieza por allí, ¿sí? Eso ya es una manifestación de violencia. Y una de las prevenciones o de los programas de prevención es identificar esas manifestaciones de violencia. Esos comportamientos de control, de intimidación, de aislamiento, de ataques verbales, de ataques psicológicos, que merman la autoestima de la mujer y de los hijos a nivel intrafamiliar, es necesario identificarlos. Entonces, una de las características de un programa de prevención es esa, tener la capacidad de identificar esas manifestaciones de violencia, esas manifestaciones del comportamiento de control que ejerce esta conducta o este patrón, este constructo patriarcal que tienen en el inconsciente de las personas, que tenemos en el inconsciente, todas las personas, ¿no? Todas las personas tenemos rezagos. Muchas de las personas tenemos conciencia y hemos tratado de un poco de cambiar y hemos cambiado esos patrones que tenemos allí. Eh, y viene incidido por factores sociales también, influencia de la escuela, influencia de los medios, influencia de algunas factores culturales, ¿sí? Pero eso es importante en el ambiente intrafamiliar identificar esas manifestaciones de violencia para prevenir. Cuando ya el padre o la persona que ejerce el poder, como decía Miguel, empiezan por aislar, por intimidar, por hacer coacciones o por ataques verbales, por controlar económicamente a la mujer, por el abuso de la autoridad, por negar, por culpar. Muchos de los agresores son especialistas en inducir culpa a la mujer, en inducir culpa a los niños. Bien decía Miguel que en esa relación de padres a hijos, los padres tienen esa tendencia a la culpa, de minimizar al hijo, de culpar al hijo, ¿no? Entonces, todas esas son manifestaciones de comportamientos de control que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la prevención. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Identificando esas manifestaciones y regulando, autorregulando dentro del contexto de la familia, dentro del sistema familia, en atención y en terapia nosotros hacemos eso, ¿sí? Empezamos a analizar ese tipo de relación y empezamos a reacomodar o sea, reacomodar conductas, hacer conciencia de eso, ¿no? Y si la relación, bueno, si los padres aceptan, empieza ya a corregirse, ¿no? Cuando no ha habido violencias extremas, me refiero, ¿no? Cuando no existe una buena relación, empiezan los ataques, empiezan las intimidaciones, empieza una mala relación allí, nosotros podemos reacomodar y en terapia podemos regular eso, ¿sí?
mejorando las Claro. relaciones dentro de la familia. Pero existen violencias que no se las puede controlar. Nadie de las familias en violencia extrema, por ejemplo, asisten a psicología, a terapia del psicólogo. ¿Por qué? Porque prefieren mantener, o sea, la gran mayoría de las familias que son víctimas de violencia intrafamiliar, no tienen oportunidad ni de pedir consejo, porque la mujer tiene miedo, y peor denunciar, Claro, peor denunciar. perdón, Marco. Sigue. Perdón. Es justamente ese punto muy importante que, tal cual como tú mencionas, la mayoría de las familias, sobre todo en los países latinoamericanos, son víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿Ok? Y ya vamos a tocar vamos a tratar de enfocarnos ya en ese tema de más a fondo al regresar del corte, para ver por qué. O sea, yo sigo insistiendo en el por qué, porque quiero que la gente que nos está viendo lo entienda que es algo del día a día, no es algo que solamente se ve en las noticias una vez, dos veces a la semana, no, no, es algo de todos los días y hay mucha gente que se lo calla, gente que ha sufrido eso años, décadas y nunca, nadie ha sabido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos con este programa y eso es lo que queremos que ustedes nos ayuden a enfatizar para que la gente entienda que todos lo vivimos, todos lo sufrimos y todos podemos es. salir de eso. Vamos a un corte y ya regresamos con Políticamente Incorrecto. Ok. Grupo Constructor Social trabaja por cada una de las familias en el Ecuador y en el extranjero, formando, capacitando, generando fuentes de empleo, bajo el lema, trabajo en equipo, vamos juntos, vamos lejos. Únete al Grupo Constructor Social y recibe todos nuestros beneficios. Escríbenos al 0993-370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. ¿Eres emprendedor y quieres reactivar tu negocio? Afíliate a Grupo Constructor Social y recibe nuestros beneficios como créditos, productos e insumos, marketing, promociones, capacitaciones, para ventas en redes sociales, además seguro de vida y asistencia médica para toda tu familia y muchos beneficios más. Escríbenos al WhatsApp 0993-370757 o al colectivo gcs@gmail.com. Bienvenidos nuevamente a Políticamente Incorrecto. Estamos tocando el tema de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia y en lo que es el tiempo en general. Estamos con Marco Moreno y Miguel Mena, que nos ayudan a ahondar en este tema. Ya hemos tratado de encontrar el porqué. Miguel dijo muy acertadamente que esto ha sido un tema que nace más que todo de la sociedad machista y la sociedad patriarcal que en la que vivimos normalmente en lo que es los países latinoamericanos. Marco ha dado un resumen de cómo ha pasado esto, de los casos que él ha visto, y yo sigo insistiendo en el por qué. Porque esto es un tema, como ya mencionaba antes del corte, que siempre ha vivido y hay mucha gente que se lo calla. Miguel, en su experiencia, indíquenos, ¿por qué la gente se lo calla? ¿Okay? Marco dijo muy claramente que es que las personas abusivas, los abusadores, victimizan o culpabilizan a la víctima haciéndolo creer y sentir que es su culpa, que todo lo que está pasando, todo lo malo, es por culpa de ellos y que la violencia es solamente una respuesta natural a eso, ¿okay? A la culpa que tiene la otra persona. ¿Okay?
¿Por qué las personas lo callan? ¿Por qué las mujeres, por qué los niños se dejan influenciar de tal manera para que se sientan, sentirse culpables? Porque las personas se sienten culpables. O sea, mi esposo me pegó, mi papá me pegó por mi culpa. ¿De dónde nace esto? ¿Ok? ¿Cómo llegamos a ese punto de que yo, si no me equivoco, es algo así como que el síndrome de Estocolmo? Que yo me identifico con mi agresor y lo quiero y lo respeto y lo perdono y todo lo que él diga está bien y todo lo demás es mi culpa. ¿Cómo llegamos a eso? No, primero hay que entender cuáles son las causas. Entonces, hay que entender primero, hay dos aspectos que se puede estudiar al ser humano. El uno es el psicológico y el otro es el sociológico. La psicología estudia al ser humano en su entorno internamente, su psiquis, su mente, su forma de comportamientos, cómo actúa, pero introvertidamente o extrovertidamente de acuerdo a su forma de pensar. Pero tiene, dentro de la psicología viene ya, como dijo Marco, se hereda. Ahora hablemos de la parte sociológica. Las sociedades también reproducen los factores que fueron constituidos. Es decir, nosotros en Latinoamérica fuimos conquistados por los españoles. ¿Cómo fue la conquista? La conquista no fue un hecho pacífico, fue un hecho violento. Entonces, esos hechos violentos generaron unas taras que se quedaron inmersas, algunos dicen dentro de nuestros genes, otros en cambio dicen que se reprodujeron dentro de la sociedad colonial. Entonces, por eso dice que las personas o los quienes se consideran descendientes de los incas o descendientes de los indígenas, porque todos tenemos sangre tanto indígena como español, somos mezclas, porque somos mezclados en Latinoamérica, étnicamente es una mezcla, pero dentro de nuestra sangre y de queda heredado la violencia, determinar el gen que genera violencia. Entonces, al ser hechos violentos en el mismo proceso de la conquista, esos hechos se quedaron grabados en el subconsciente colectivo. Ese subconsciente colectivo se fue expresando en el transcurso del tiempo en cada una de las sociedades que se fueron creando. Por ejemplo, vivimos en la época colonial, imposición de el señor colono ante sus criados o sus siervos, y todo eso generaba violencia. Existía no hace mucho tiempo, unos 300 años atrás, esclavos que venían de África. Esos esclavos eran vendidos aquí, pero esos esclavos, entonces todas esas taras conserva la sociedad. Ahora vivimos ya en el siglo XXI y debemos de suponer que es un siglo en donde se está extirpando la violencia. Pero esa violencia no puede ser extirpada si no hacemos un análisis sociológico y un análisis psicológico de la sociedad en su conjunto. Vivimos 17 millones de personas en Ecuador. De esos 17 millones de individuos, existen familias que conformaron un núcleo, tal vez en algunos casos fue basados en el amor, pero en otros casos no, en otros casos hubo tal vez intereses económicos, tal vez fueron obligados por los padres, o también hubieron procesos de violación, que ya es otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Entonces, por lo general, para que los padres vayan a casarse a la víctima con el agresor y generaban una familia.
Entonces, esa familia nuevamente reproducía los hechos de violencia, porque fueron motivo de violento. Y a su vez, vieron cómo se accionaba violentamente a los hijos, porque lo general el agresor por lo general es el hombre, agredía al hijo, a la hija, a la mujer. Entonces, esas familias violentadas en su psiquis mantienen esa violencia. Entonces, cuando ellos intentan formar o forman su familia, también reproducen ese hecho violento. Y en algunos casos es tan sutil la violencia que parece que no es. Hay unos chistes doble sentido, que parece que no son violencia. Sí, justamente, Miguel. Aparte, Perdón, muy buen punto. Eso es un tema también, tal cual como yo mencionaba lo del síndrome de Estocolmo, que ustedes me imagino que tendrán conocimiento y me gustaría que lo explicaran para las personas que nos están viendo. ¿Ok? Más allá del síndrome de Estocolmo, también es un tema de cadena. ¿Ok? Y eso es una de las cosas más irónicas que yo he visto y que sinceramente sigo sin entender. Una persona que es violentada, por ejemplo, un niño en su juventud, tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un violentador o un agresor cuando tenga su familia o cuando tenga su pareja o cuando tenga su propio núcleo familiar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿cómo afecta a nuestra psique tanto la violencia que nosotros, en vez de rechazarla para cortar el ciclo, la seguimos, o sea, la seguimos fomentando? Lo mismo pasa con lo que son los agresores sexuales. Ellos son agredidos sexualmente de jóvenes y es muy probable que igual de adultos se conviertan en agresores sexuales. ¿Cómo? O sea, ¿por qué nosotros, como humanos, tendemos a repetir esos ciclos que nos dañaron a nosotros? Marco, no sé si tú nos puedes dar un insight de ese tema. Claro, con gusto. Bueno, hay comportamientos normalizados, como hemos estado escuchando, son conductas y comportamientos que nosotros vemos como normal, pero no son normales. La violencia no es normal en una relación y en la relación intrafamiliar, o sea, entre todos los elementos del sistema familia. Es importante indicar que hay que hacer una diferencia entre agresión y violencia, ¿no? La agresión en sí misma que tiene una condición normal, ¿sí? Todos somos agresivos en un nivel normal, ¿sí? Pero de la agresión a la violencia hay un salto muy grande, ¿no? Hay una motivación, hay un deseo, ¿sí? Hay un deseo. Por eso es intencional esto de la violencia. La agresión en sí misma es una reacción nuestra, innata, frente a un estado, una situación donde nosotros nos vemos en peligro y nos defendemos. Hasta cierto punto la agresión así está vista como normal, pero la violencia no se debe normalizar, ¿sí? Para un poco contestar la pregunta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un temperamento, tenemos personalidades agresivas, tenemos personalidades violentas, ¿sí? A partir de nuestro temperamento, ¿sí? Cuando ya viene la intencionalidad, ahí esto se convierte en violencia. Es decir, si eso se hace permanente. Y allí hay un ejercicio del poder en la relación. Hay una intencionalidad de dominio, de querer hacer daño, de controlar, ¿sí? Entonces ahí es violencia. La agresión en sí, nosotros vemos en nuestra relación entre los niños, a veces hemos visto que muchos son fuertes por temperamento y se agreden y están allí, pero después están abrazándose. Pero el salto a la violencia y ver eso como normal en nuestra sociedad, eso es lo que está mal. Y nuestra sociedad ve normal la violencia. Y eso debemos cambiar. Eso debemos cambiar totalmente, ¿no? A nivel psicológico, nosotros podemos hacer esa diferencia de agresión y violencia.
Y está, como decía Miguel, hay razones y factores sociales. Hay razones y factores que están en esos constructos en el inconsciente colectivo y reaccionamos. Hay una que ahí están también en el inconsciente personal de cada individuo, que por sus vivencias de violencia ellos reproducen inconscientemente esa violencia, porque consideran igualmente normal. Y muchos de ellos tienen esa intención, esa intención. Hay motivaciones de un sinnúmero de situaciones, ¿no? Por ejemplo, los agresores sexuales, satisfacer su deseo, ¿sí? Satisfacer su deseo sexual a partir del control, ¿sí? Porque no existen capacidades de conquistar, etcétera, etcétera, ¿no? O la relación con las mujeres no es lo normal, pero allí hay un deseo de satisfacer sexualmente, ¿ya? Existe también el deseo, ¿sí? Ahí está la raíz interna que decía Miguel a nivel psicológico, porque Miguel nos puede hablar de los factores sociales, pero yo estoy hablando de los factores internos a nivel psicológico, ¿no? Una cosa es una reacción violenta, agresiva en condiciones normales de una convivencia que se puede agregar, pero si hay intencionalidad, si hay ese interés del agresor de dominar, de hacer daño, de controlar, de que esta mujer es mía y a nadie más pertenece y tengo que controlar porque yo soy el hombre, yo soy el macho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay muchos condicionantes. O sea, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que una mujer permanezca, como tú decías, durante años al lado del agresor? Y cuando hacen la denuncia, hay procesos en fiscalía, hay procesos con abogados, etcétera, etcétera, le denuncian, pero igual se arrepienten y luego regresan y se reconcilian, hacen esto del espiral de la violencia, que no es un círculo, es una espiral, porque esto es como la escalada, ¿no? Porque si fuera un círculo estuviera ahí mismo y ahí mismo, pero es una especie de espiral que pasa por los mismos eventos, ¿no? Primero están de buenas, después estalla la violencia, después hay el arrepentimiento, después se pide perdón, hay la luna de miel, ustedes conocen ese ciclo. Entonces regresa la mujer y vive otra vez esa misma espiral de la violencia, ¿no? Hasta que la violencia, si no existe un tratamiento psicosocial, porque ya hablamos de factores psicológicos y ya hablamos de factores sociales también para tratar a esta familia, para tratar a los agresores, o si no separarle. Cuando hay delincuencia, o sea, cuando ya el agresor, o sea, no tiene remedio, y hablamos ya de personalidades delictivas, son delincuentes. Ahí hay unas causas neurológicas, ¿sí? El óvulo frontal a lo mejor es afectado y ahí está el daño neuronal que puede ser. Entonces ahí hay que separarlo y meterlo a la cárcel. No se puede dejar a un agresor con manifestaciones ya de delincuencia, ¿sí? Que no puede parar la violencia, que puede terminar en femicidio, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, los factores que inciden es, por ejemplo, de que no se percibe como maltrato o violencia, es decir, que se normaliza el maltrato y que, bueno, o sea, ya entre ellos, ¿no? La mujer, o sea, se casaron, así que la mujer tiene que aguantar porque es pareja y allá resolverán ellos, ¿no? Entonces, no hay percepción de la violencia, no hay percepción del maltrato. Otro de los factores, por ejemplo, la inseguridad y la baja autoestima de las mujeres. Es decir, si yo me separo, él me mantiene económicamente y ¿ahora qué hago? ¿Sí? Hay una indefensión, no se puede defender sola, ¿sí? Por su baja autoestima. Hay dependencia económica, hay dependencia emocional. Todos esos son factores que nosotros a nivel psicológico manejamos. Hay sentimientos de culpa, hay vergüenza. A veces le ponen a los hijos, hay una excesiva preocupación por los hijos. Es decir, yo no me separo de mi marido que me golpea porque y yo pienso en mis hijos. Es que por mis hijos, ¿no? Y ahora ¿en quién se va a quedar mis hijos? Yo pienso en mis hijos, ¿sí? Hay muchas cosas, hay miedo. La mujer tiene miedo. Entonces, otros los factores es el miedo al futuro, el miedo a la soledad, el miedo al incierto. Por eso el síndrome de Estocolmo es eso, o sea, en mi maltratante, enamorarme de mi secuestrador, porque en cierta forma existe un
un apego, ¿sí? A la figura esa, ¿no? Y a veces son... Una cierta, a una veces son a nivel falsa, interno, si vos claro, es es como una relación incluso paternal. falsa seguridad. Así es. Entonces, hay miedo a las represalias del agresor, le tienen terror, ¿sí? Le tienen terror y por eso ellas se someten. Entonces, en el tratamiento psicológico o psicosocial, porque yo hablo de un tratamiento psicosocial, porque se trata de además de hacer un tratamiento psicológico, también se tiene que mover los factores sociales del sistema familia. Entonces, otra de las situaciones, como yo les comentaba, es el aislamiento social que el agresor le somete a la familia, le somete a la mujer, ¿sí? Entonces, hay muchas mujeres maltratadas que después de terapia, después de una asistencia psicosocial, logran independizarse, suben su autoestima y no tienen miedo. Generalmente el agresor, el violento, ¿sí? El agresor, el violento en sí mismo, tiene en el fondo miedo. Y cuando ya la mujer tiene esa valentía de enfrentarlo y le deja, ella realiza su vida y queda a un lado, ¿no? Y ahí se da cuenta de que él es un miedoso, un cobarde. Entonces las mujeres se dan cuenta de eso y trabajan su independencia y logran su independencia económica, su independencia familiar, les dejan ahí, tienen otra pareja y ya son otra persona, ¿no? Y eso es importante. Cuando la mujer sale de esa ostra que es construida por el agresor, por el violento, la mujer se independiza y es una mujer que tiene muchas cosas, ¿no? Claro, justamente, y Fuerte, eso me gustaría, perdón, hay manifestaciones resilientes, ¿no? Es decir, en los traumas que tiene ella, construyó factores que le ayudan y le hicieron resiliente ante el dolor, y entonces ella empieza a reaccionar, y nosotros aprovechamos esos factores de resiliencia para un poco sacarle adelante, ¿no? Es lo que yo les podría decir desde mi experiencia. Claro, justamente, yo lo veo, hay un tema, tal cual como tú mencionabas, el tema del miedo, como, o sea, es un poco dramático lo que voy a decir, pero es como un síndrome de suicidio, o sea, la persona no ve otra salida, otro mundo que no sea quedarse con el agresor por todos los temas que tú dijiste, sus hijos, su economía, su dependencia cualquier punto su dependencia económica. Exacto. Entonces, para tocar en ese tema, ya nos vamos a un corte, vamos a volver y tratemos para darle consejos a esas personas que nos están escuchando, que han sido violentadas, que viven en este momento, que lo vivieron en algún punto. ¿Cómo podemos, qué consejos les podemos dar para que salgan, para que entiendan que ese mundo es un cristal que fácilmente se puede romper? Vamos a un corte y ya regresamos con Políticamente Incorrecto. ¿Eres un emprendedor y no sabes qué hacer? Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social
y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogss@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Buenas noches, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, tocando el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Okay? ¿Cómo nos afecta como sociedad? Tenemos a Miguel Mena, que es sociólogo, a Marco Moreno, que es psicólogo, y ellos nos han dado un poco de información de por qué pasa esto, de dónde nace, y para las personas que nos han estado oyendo se habrán dado cuenta que esto es un tema de hace mucho tiempo, que se ha maximizado con el tema de la pandemia. Hemos visto muchos casos de violencia, de violaciones, de femicidios, y es preocupante. O sea, yo lo digo a nivel personal porque es preocupante, porque es algo que vemos todos los días y ese es el mundo en el que nuestros hijos van a crecer. ¿Okay? Y según las estadísticas, es muy probable que alguna de las personas que nos está viendo el día de hoy, siendo mujer, siendo joven, siendo hombre, porque hay claros casos de violencia hacia el hombre, ¿okay? Haya sufrido de violencia, por su familia, por sus padres, por su esposa, por sus hijos, porque ahora eso es un tema también muy popular, que los hijos agreden a los padres. ¿Okay? La mayoría de las víctimas son mujeres, y Marco y Miguel nos han dado un insight de por qué pasa eso y de lo que esas personas viven. ¿Okay? Lo que queremos ahora es decirles, tal cual como decía Marcos antes del corte, que entiendan que la persona que las agrede es cobarde. Necesita la violencia para sentirse fuerte. Lo mismo que el bullying en las universidades, en las escuelas. La persona que hace bullying es porque se siente cohibida, se siente frustrada, tiene algún problema psicológico, y la única forma de sentirse superior es haciendo sentir inferior a otras personas. Lo mismo pasa con las personas que violentan a otros, ¿okay? En el núcleo familiar. Se nos acaba de ir Miguel, parece que tuvo problemas técnicos, esperamos que regrese. Marco, tú que eres el que nos queda, ¿qué aconsejas a esas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar? Obviamente se necesitan tratamientos psicológicos, psicosociales, tal cual como tú mencionabas, pero ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿cuál es el primer paso? Yo entendería que es el hecho de reconocer, soy víctima de violencia. O sea, todo cambio inicia con el reconocimiento de que hay un problema. Eso lo entendería yo. Pero más allá de eso, sin llegar al tema de que obviamente va a necesitar tratamiento, ¿okay? ¿Cuáles son los pasos, los consejos que les podemos dar a las personas que nos están viendo, que han sufrido de esto, para que dejen de ser víctimas? Porque no es una vida ser víctima. Ya, lo primero es identificar las manifestaciones de violencia, es decir, como tú decías, reconocer el acto, o sea, la percepción de la violencia. Recordemos que las personas que son víctimas no tienen esa percepción de que es violencia y de que están vulnerando un derecho de ella y que ella tiene el derecho de tener una vida mejor. Entonces ellos no tienen conciencia de eso. Entonces, tiene que primero identificar esas manifestaciones de violencia y parar. Entonces, una de las condiciones es que ella dé ese salto, ese primer salto, ¿no? Es decir, el basta que decimos nosotros, ¿no es cierto?
dar el puñete sobre la mesa y decir, hasta aquí llegaste, ¿no? Y eso es complicado cuando una mujer tiene miedo, cuando una mujer es dependiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ella ya se cansó, sí, cuando ella ya quiere tener, cuando ella hace conciencia de que su vida tiene que cambiar, de que ya no aguanta más, entonces ella da el golpe y dice, da el primer salto y dice, hasta aquí llegaste. Me voy, me separo y nos vemos, ¿no? Entonces ella siempre, bueno, la mujer maltratada, como yo les comentaba, ella se acostumbra a eso, ¿no? Se acostumbra a eso y acepta todo eso. Pero rompe eso y acepta, y bueno, digamos que hace conciencia de su situación y hace conciencia de que su vida puede ser mejor, entonces ahí empieza el primer salto. Luego es su trabajo más en función de restaurar su autoestima, restaurar sus capacidades para que ella pueda resolver su vida económica, ¿no? Y eso es importantísimo, eso es importantísimo. Además de identificar esas manifestaciones, fortalecerse y dar el primer salto, dar el puñete sobre la mesa y decir basta, empieza el proceso. Recién ahí empieza el proceso, ¿no? Cuando le para, ¿sí? Cuando le para y le dice hasta aquí. Y ese primer paso es difícil cuando una mujer está totalmente sometida a nivel psicológico. Recordemos que el agresor le aísla y constantemente le agrede psicológicamente. Le dice, tú eres fea, tú eres gorda, no sirves para nada, no me atiendes, ni para la madre sirves, ni para esto sirves, etc. Empieza por allí. Entonces, la mujer tiene esa autopercepción de ella, de que no sirve, está disminuido su autoestima que no reacciona. Luego vienen las agresiones verbales, es decir, el terror y el miedo a que ya viene el esposo, y si viene bebido, peor, ¿sí? Y luego vienen las agresiones físicas, el sometimiento sexual, etcétera, etcétera. Entonces ella tiene que decir basta y por ahí empezamos. Ya está en línea para el Sí, ya tiempo se nos unió Miguel de nuevo. Miguel, Ya. el tiempo de Miguel. estábamos pidiendo consejos. Como yo indicaba, es muy probable que haya personas aquí que hayan sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar, de los que nos estén escuchando. Tú, como sociólogo, Miguel, ¿qué nos aconsejas para esas personas? Como tal cual, como decía Marco, el primer paso es decir, ya basta. ¿Ok? Obviamente es complicado por el tema de, tal cual como decía Marco, de que les bajan la autoestima, los hacen sentir inútiles, que no van a lograr nada en la vida sin el abusador. ¿Ok? Ya dimos el primer paso, ya dijimos, ya basta, ya identificamos que tenemos un problema y queremos salir de ese problema. ¿Qué aconsejarías tú, Miguel, a las personas a nivel sociológico para que dejen de ser víctimas de violencia y tengan una vida feliz, que es lo que buscamos todos? Bueno, hay que entender 3 factores más de los que influyen en la violencia. Hay estudios científicos que los problemas sociales como las drogas, el alcohol, generan violencia. ¿Ya? El abuso de sustancias como las drogas generan, de hecho, agresividad. Lo mismo sucede en la particularidad en la violencia intrafamiliar. Está relacionada con el consumo excesivo de alcohol. Hay que recordar que el alcohol también es una droga social, socialmente establecida. Todos toman o han tomado licor en diferentes etapas de su vida o en eventos sociales. Es un inhibidor natural. Ahí también tenemos que entender, hay estudios que hacen énfasis en los ciclos de la luna. Cuando hay luna llena, hay más estadísticas de actos de violencia y violencia criminal. Entonces, son estudios científicos que datan de muchos años atrás y los sociólogos estudian, parece insignificante que la luna ejerza poder sobre el ser humano, pero es así. Las estadísticas determinan que los actos de violencia criminal más aberrantes se han llevado
en días de luna llena o cercanos a la luna llena. También hay que recordar que hay violencia hacia el hombre, aunque el hombre no denuncia. Y eso está también relacionado porque las mujeres tienen un ciclo. Ese ciclo está relacionado con las hormonas. Y en ese ciclo hormonal que ellas tienen, hay factores que las convierten en personas agresivas o personas violentas, que no es lo mismo. Hay que entender que de ser agresivos, todos podemos ser agresivos, pero pasar a la violencia ya es un pasito más. Voy a explicar. Ahora sí, lo que nosotros, ya teniendo en cuenta estos factores, podemos recomendar, porque desde un punto de vista sociológico, que nosotros queremos crear familias o sociedades que sean productivas y felices, hay que entender que el núcleo de la sociedad es la familia y una familia nuclear, es decir, en donde se pueda rescatar la pareja, el esposo, la esposa y los hijos, porque a su vez, si se producen rupturas, el, el hombre, por ser agresor o la mujer ser la víctima, se separan de esta relación, quedan los hijos al cuidado de un tercero. Entonces, estos hijos, al venir de una familia que ya tuvo una ruptura, se intenta crear una familia repuesta, una familia compuesta, una familia reparada, generan daño. Y estas personas, cuando ya son adultos, reproducen estos hechos. Entonces creamos sociedades que en algunos de los casos tienen individuos ya con problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, problemas neurológicos y alguna de esas agresiones físicas fueron a zonas del cerebro que a futuro generan daño en su parte. Hay gente que ya no tiene sentimientos, no puede sentir empatía por los demás. Esas personas sí deben de ser separadas de la sociedad, pero primero hay que identificarlas. La recomendación que se puede decir es intentar corregir el error con un proceso de terapia, pero no solo terapia psicológica, sino hay también terapia sociológica, terapia conductual, ver más allá de lo que normalmente se ve, analizar a las familias, analizar de qué familia proviene. Si una persona proviene de una familia separada o no, de una familia que ha tenido rupturas, es posible que esta persona genere también rupturas. Es decir, hijos que provienen de familias divorciadas, en su relación, cuando ellos formen sus familias, es posible que ellos también se divorcien. Entonces, todos estos casos debemos intentarlos evitar con la prevención. Por ejemplo, dando este tipo de charlas, logramos motivar a las personas a que se conozcan y conozcan los factores para poder evitarlos. No consuman drogas, no consuman alcohol. O sea, es imposible decir que van a ser abstemios, ¿no? Pero sí que aprendan a controlarse. Si sé que el alcohol me provoca, me cambia de comportamiento y si soy una persona violenta, si bebo 3, 4, 5 copas y me pierdo, entonces ya no debo de beber. De hecho, las drogas, sí, hay estudios de que ciertas drogas generan violencia. Entonces, por eso esas drogas se deben de evitar. Y de ahí lo de la luna, bueno, suponemos que cuando Eso está sí la está un luna poco llena hay que complicado. encerrarse en un lugar donde, claro, es complicado, pero hay que tener factores de riesgo que puede ser. Hoy es noche de luna llena, entonces mejor no voy a tomar o mejor no salgo, porque puede haber por ahí personas que estén influenciadas por la luna y pueden provocar hechos violentos en el propio hogar, no ser conflictivos.
Intentar solucionar todo con la razón, pensando, dialogando, a ver qué es lo que está pasando entre nosotros. Y conversando, si nos ponemos a conversar, llegamos a acuerdos y esos acuerdos los tenemos que cumplir desde una forma ya, una perspectiva más pacifista. Exacto. Muy buenos consejos, Miguel. Yo por mi parte puedo aconsejar, sepárense. ¿Ok? Como decía Marco, digan ya basta. Entiendan que ustedes no necesitan ser víctimas de nadie para vivir su vida que, como diría el dicho popular, hay muchos peces en el mar. Como dijo Miguel, eviten las sustancias que ustedes saben si ustedes son agresores o si son personas que viven con un agresor y saben que es una persona que consume alcohol, consume algún tipo de droga, aléjense. ¿Ok? Eso es el primer paso, o bueno, sería el segundo paso, ¿ok? Para salir de una situación de violencia. Sus hijos pueden estar mejor si no ven esa violencia. Allí evitan que sus hijos se conviertan en agresores en un futuro, ¿ok? Porque lo pueden ver normal. ¿Ok? Entienden que si mi papá le pega a mi mamá es mala, o mi mamá no hace, entonces yo voy a repetir esas conductas con mi esposa o con mis hijos. Entonces, si ustedes son víctimas de violencia, aléjense. ¿Tienen hijos? Alejen a sus hijos. ¿Ok? Para poder así ya empezar a romper lo que es el ciclo de la violencia. Eviten, tal cual como dijo Miguel, las sustancias que les alteran la conciencia. Yo no bebo. ¿Ok? Y nunca he entendido por qué la gente le gusta beber y por eso no bebo. ¿Ok? Pero si tienen familiares que beben y se vuelven violentos por el licor, traten de ayudarlos. No tratan de cambiarlos. Bueno, en mi perspectiva, no tratan de cambiarlos porque las personas no cambian hasta que no deciden, hasta que no razonan y entienden que tienen un problema y deben cambiar. ¿Ok? Pero si no pueden cambiarlo, por lo menos eviten que incurra en eso, que lastime a otras personas, que los pueda terminar lastimando a ustedes como familiares. Eso es lo que yo puedo aconsejar. Marco, No sé si Miguel, yo podría añadir algo más, ¿ya? Un claro. poco para las personas que nos escuchan. Además de lo que tú dijiste, Betulio, es importante, después de ese primer paso, de alejarse, también tienen la opción de denunciar. Y ahora existe un marco legal de protección a víctimas de violencia. Y la tercera sería buscar apoyo. Y ahí se tiene que necesariamente formar un grupo de apoyo familiar. Entonces ahí la familia tiene que apoyar y la comunidad. Si no puede la comunidad, es importante denunciar, ¿no? Y el Estado entraría en esa obligación de defender a la persona agredida. Entonces ahí existe un marco legal, ahí existen leyes y eso es importante un poco o hacer énfasis, ¿no? Cuando la mujer ya dice ya basta, el segundo paso será la denuncia, buscar un apoyo familiar, porque esa familia necesita una protección, un sustento, protección a los niños, a la familia, a la mujer. En el sistema de protección que existe en nuestro país y por experiencia, existen pocas casas de acogida para mujeres maltratadas. Yo soy de Bamba, y se está intentando hacer acá una casa de acogida, que es una casa de acogida a mujeres víctimas de violencia. Espero que ese proyecto se termine. Es un proyecto del municipio que lo está llevando adelante y apoyado por algunas organizaciones de mujeres. Y es importantísimo eso. Entonces, si no es el Estado sería el Estado o los GATS municipales serían los que entrarían en esa protección. Hay un sistema de protección a víctimas de violencia y ahí está en las leyes, ¿no?
mayor razón. Y hay que hacer otra situación. A veces victimizamos, pero también es importante atenderle al agresor, lo que decía Miguel. También existen, por el otro lado, hombres víctimas, ¿no? Pero en la relación de agresores, también hay que atender al agresor, porque por algún motivo es agresor. Hay que curar ese mundo interno. A lo mejor fue abusado sexualmente, a lo mejor fue también agredido y tiene que limpiar eso para un poco poder rehabilitarle a esa persona y que elimine esa condición que le hace violento, ¿no? Para que no... en otros países, en España, México, existe también programas de atención a agresores. Y una de las sentencias que, por ejemplo, hace el juez cuando la mujer se anima a denunciar, una de las sentencias es que el agresor entre en tratamiento psicológico y que se separe. Y una vez, el equipo psicosocial, porque es como decía Miguel, no solamente psicológico, es social, es también es médica, y si necesita psiquiatra, como decía Miguel, también psiquiatra, entonces es un equipo. El informe hace, ese equipo, le entrega al juez y el juez dictamina si otra vez puede incorporarse a su familia, pero después de un tratamiento de 6 meses, 9 meses o 12 meses. Esas sentencias hacen en otros países. Acá únicamente es muy punitivo. El sistema judicial es muy punitivo. No existe, en sentencia no existe la obligatoriedad de que los jueces digan, a ver, que entre en tratamiento y una vez que se recupere este agresor, puede incorporarse nuevamente a su familia. Entonces es punitivo. A la cárcel el agresor y chao, ¿no? Y eso es importante entender. Hay sistemas legales, hay sistemas de atención psicológica, hay sistemas de atención psicosocial. En nuestro país hay leyes, pero no existen políticas, ¿sí? No existen políticas de atención a víctimas de violencia, ¿sí? En otros países existe eso, ¿sí? Y existen equipos interdisciplinarios mantenidos por el Estado, mantenidos por el sistema, ¿sí? Existe en Argentina, existe en el Perú, existe en México, España, en Estados Unidos, en muchos estados, ¿sí? Entonces, el sistema de protección tiene que ser una política de Estado para esto, ¿sí? Si no puede la familia, no puede la comunidad, la organización social proteger a sus víctimas, la obligación del Estado es proteger, darles asistencia, darles atención para que ellas, en nuestro país no se animan a denunciar porque es punitivo y empieza de castigar y empeoran a veces las situaciones porque una vez que cumple la sentencia, el agresor está atrás de la mujer, igualmente acercándose. Estas sentencias tienen que tener el componente psicológico, terapéutico, y una sentencia que le obliga al agresor a que busque un psicólogo y una vez que un equipo interdisciplinario que pueda atenderle y una vez que él pueda ya, después de ser rehabilitado, pueda incorporarse a su familia. Esperemos algún rato que esto exista en nuestro país. Están en las leyes, ¿ah? Pero no se las aplican. Esperemos. Eso es lo malo. Tal cual, bueno, muchas gracias. Tal cual como dijeron Marco y Miguel, hay opciones. Entiéndanlo, que es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Entiéndanlo, hay opciones. No es un camino, o sea, hay luz al final del túnel. ¿Okay? Entiendan eso y eso es lo que queremos llegar en este programa. Darles consejos a las personas, busquen ayuda si tienen este problema, si son víctimas o agresores. ¿Okay? Los dos necesitan ayuda y hay entes que les pueden ayudar. Por mi parte, darles las gracias a Marco y Miguel por sus opiniones, por sus consejos, por su experiencia. Gracias por haber participado. Esto fue Políticamente Incorrecto. Recordándoles que nada es verdad, todo está permitido. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches para todos. Grupo Constructor Social. Trabaja por cada uno
residentes en el Ecuador y en el extranjero, formando, capacitando, generando fuentes de empleo, bajo ley, trabajo en equipo, vamos juntos, vamos lejos. Afíliate al Grupo Constructor Social y recibe todos nuestros beneficios. Escríbenos al 0993 370757 o al correo colectivo@gcs.gmail.com. ¿Eres emprendedor y quieres reactivar tu negocio? Afíliate a Grupo Constructor Social y recibe nuestros beneficios como créditos, productos e insumos, marketing, promociones, capacitaciones, para ventas en redes sociales, además seguro de vida y asistencia médica para toda tu familia y muchos beneficios más. Escríbenos al WhatsApp 0993 370757 o al colectivo gcs@gmail.com.